veces, ¿cómo? Ah, perdón. Muchas veces patologizamos mucho a las personas y, y esto es reducir a una dimensión al ser humano, cosa que no es imposible hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros tenemos que intentar una comprensión y desde esa comprensión es la que voy a contarles la experiencia de lo que es acompañar desde mi punto de vista a las personas sufrientes. Para hacer esto, me parece que tenemos que remontarnos a 100 millones de años atrás, más o menos. Es un tiempito en el cual se piensa que el ser humano se instaló en la faz de la Tierra. Y de andar en cuatro patas, según la teoría evolucionista, se puso de pie y empezó a ver las cosas ya desde otra altura. Al ver que otros homínidos también se estaban, digamos, haciendo la misma acción y no sabían si eran amigos o enemigos, empezaron a crear un lenguaje y del sonido gutural pasaron a palabras sí, a palabras que daban significado a las cosas, podían nominarlas y podían intercambiar todo ese tipo de opiniones que surgen del encuentro entre las personas. Em, Poco después, em, digamos, esas personas que se ponían de pie, que iban conformándose como personas, se quedaron pendientes de la luna llena, y se quedaron fascinados. Tal es así que además vieron que por periodos era grande, luego más pequeña y después desaparecía. Cuando volvía a aparecer la luna llena, vieron una piedra plana y un carbón que había quemado madera al sol. Entonces, mirando la luna, vieron la piedra, vieron el carbón y recrearon la luna para poder verla cuando el ciclo de la Tierra no permitía. Y ahí se empezó a crear la cultura. Del lenguaje pasó a la cultura y empezó el mundo de lo simbólico. Eh, Vieron que algunos podían utilizar las piedras y rápidamente partir algo, un coco, una nuez o lo que fuera, como para poder alimentarse y sobrevivir. Y vieron que otras personas no lo podían hacer y había que ayudarlos. En esa ayuda surgían algunas categorías, estaban los más, digamos, aptos, con habilidades, y otros que no la tenían, o que la iban incorporando solo si le ayudaban y le permitían a él construir sus propias herramientas. Y de ahí surgió la teoría del aprendizaje social. El aprendizaje social, dice que tiene que haber un modelo que enseñe determinada disciplina o determinada actividad. Si ese modelo tenía un beneficio, es el segundo factor del aprendizaje, luego se incorporaba la vivencia, pero tenía que haber alguien que le enseñe. Entonces, esas personas que se ponían de pie, y podían aprender y seguir a los otros. Bueno, y acá llegamos, digamos, después de 2 o 3 minutos, llegamos al hombre actual. Eh, las personas, hay personas que tienen una fortaleza y una resiliencia a todo trapo, en el sentido de que son capaces de, digamos, resolver todos los problemas. Y la inteligencia se instala, porque la inteligencia no es el coeficiente intelectual, sino la capacidad de resolver problemas. Aquellos que no los pueden resolver, digamos, se hacen tres preguntas. La primera es, no sé cómo hacerlo. La segunda es, no puedo hacerlo. Y la tercera es, no quiero hacerlos.
En las primeras dos preguntas está un poco una respuesta significativa para todos aquellos que trabajamos con el mundo psi, de la disciplina que sea. ¿M? Quien no sabe y se siente apabullado y encerrado, digamos, en la incógnita, en un camino oscuro, como no puede, ahí nos pide ayuda. En este caso, yo me voy a dedicar a hablar sobre algunas alteraciones del comportamiento, que en todo caso después le puedo decir el nombre y apellido, pero para no patologizar de entrada esta cuestión, eh, hay una alteración muy frecuente, pero muy frecuente. Tal es así que es una de las causas, lamentablemente, que abona el suicidio, sea adolescente como de los adultos. Creo que es la primera causa, según mi experiencia. Se trata de un trastorno o de una, sí, de una alteración que tiene el componente que se da muchas veces empieza en la infancia. Son niños que en la edad de jardín de infantes, primero, segundo grado, ya empiezan a comportarse frente al mundo adulto como si lo fueran. Y tienen tanto, son tan asertivas sus observaciones que uno dice, ¿este chico de dónde salió? ¿O de dónde sacó este tipo de comentarios, de conclusiones o de observaciones? A poco de andar en la escuela, son muy inteligentes, a tal punto que tienen problemas de, digamos, del aprendizaje, porque con solo escuchar y ver tal o cual cosa, digamos, lo absorben, pero les cuesta un triunfo, porque digamos, aprenden tan rápido que se ponen a mirar a otros lados, a jugar, a hablar con cualquiera y se instala lo que nosotros llamamos un déficit de atención. A último momento hacen todo, digamos, sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de problema, pero padecen esto que molesta al resto. La mayoría de las personas que van creciendo han tenido este tipo de cosas. Mediante una inteligencia son capaces de aprender muy rápido, pero como se aburren pronto porque lo saben, ya lo saben, tienen este comportamiento medio errático, que es motivo de que las familias muchas veces se preocupen y tengan que ir infinidad de veces a la escuela, porque, claro, llamativamente molestan. En la adolescencia, estas personas que sufren esta alteración, eh, y no es menos frecuente porque las personas que empiezan a pensar en autolesiones, empiezan a hacer autolesiones, empiezan a probar, digamos, las sustancias como el alcohol, el cigarrillo, ese tipo de cosas, que hacen que a veces se queden en este mundo. Eh, las chicas suelen tener trastornos alimentarios eh, que hacen que, ustedes fíjense que son una de las cosas que más hoy tiene vigencia, un poco, digamos, en el mundo actual, ¿no? Este comportamiento de abuso, de autolesiones y de tentativas de suicidio. ¿Ah? Menciono brevemente que yo hace más o menos 11 años, con un grupo de personas, frente al llamado de un obispo que había tenido 4 suicidios adolescentes en una escuela que tienen en una remota e incógnita población de 12.500 habitantes al norte de Santiago del Estero. Este lugar se llama Monte Quemado. Y bueno, resulta que 4 adolescentes en forma secuencial en 2 meses se quitaron la vida. Cuando fuimos a instalarnos, a ver cómo era el panorama, con las escuelas, con las confesiones religiosas, con el hospital, etcétera, nos llevamos la sorpresa que eran 29 adolescentes que en los 5 años previos se habían quitado la vida. Claro, el interés, digamos, personal, porque en el grupo había de toda, es decir, era inter y multidisciplinario,
habían psicólogos, acompañantes terapéuticos, abogados, un cineasta, de seguridad e higiene, médicos, asistentes sociales. Es decir, formamos un grupo que fue convocado por esta necesidad y decidimos que había que hacer algo. La mayoría no sabía qué, pero bueno, la única incumbencia por ahí era la mía, porque bueno, tenía que sentarme, porque en ese lugar no había psicólogos ni psiquiatras, jamás había pisado ese lugar, y bueno, la tarea más incumbente era la mía. Volviendo al adolescente, este, junto con el grado de impulsividad que surgen a esas edades, los actos son mucho más contundentes, ya sea en los impulsos, en esto de las autolesiones, en esto de, digamos, de tener conductas, comportamientos a veces extremos, ¿no? Donde de un día para otro, quien era alguien tranquilo, en fin, era eh, obediente, hacía sus cosas, tenía deporte, que yo cuando cambiaba frente a algún acontecimiento social o familiar o personal, se despertaba esto de tener conductas alternantes, donde por momentos estaban muy arriba, queriendo hacer todo eh, y con una hiperactividad que llamaba la atención. Tal es así que muchos pasaban tiempo sin dormir con el celular o haciendo cosas. Este, estaban, digamos, empezaban algunas actividades y muy rápidamente las abandonaban. eh, que tenían, digamos, frente al interior, frente a su casa, frente a sus padres y demás, comportamientos muy impulsivos, se irritaban con nada, eh, eran muy intolerantes, esto del todo ya, muchas veces iracundos frente a cosas el desagrado, que eran capaces de revolear cualquier cosa, hasta los celulares. Yo he conocido un muchacho de 18 años que me confesó, revoleó 18 celulares, para tener una idea. Lo cual muchas veces es, digamos así, conveniente una pregunta, pero vamos, esto lo voy a decir un poco más adelante. Frente a esas situaciones de hiperactividad y de falta de dormir con una vitalidad plena, donde empiezan las cosas y las dejan, donde se irritan fácilmente cuando algo es negativo, cuando no les sale o cuando lo interrumpen, luego venía una depresión, donde dejaba todo lo que tenía que hacer. Había, en vez de como estaba antes, donde se quedaba sin dormir, ahora en realidad dormían demasiado, estaban tristes, no se bañan, es decir, todo lo que conforma un cuadro de depresión, algo dejaba de ver a sus amigos y demás. Estos cuadros depresivos le duraban poco tiempo, 4 o 5 días, una semana, y luego volvían un poco al ataque. Em, Casi diría que en esta breve explicación dije todo lo que conforma la alteración y voy a repasarla. Este trastorno o esta alteración se ve en personas inteligentes. Aún en el retraso mental moderado se logra ver, porque dijimos que, digamos, la inteligencia tiene que ver con resolver los problemas de la vida. Y por ahí no es que saberlo todo. O sea, en personas inteligentes que salen de su casa y son personas amables, respetuosas, comprometidas con la tarea cuando está en eje. Aquello que hace lo hace con responsabilidad. Tienen la particularidad que suelen no mentir, no saben mentir. Y son directas para decir las cosas, las dicen sin filtro. Lo que sienten lo dicen sin pasar por el filtro de la razón, con la cual
el último atributo es que tienen una extrema sensibilidad frente a las cosas que son indignas, injustas o que no corresponden. La injusticia que él asiste, no solamente que le pegan a él, sino que le pegan a otros, lo subleva de tal manera que son capaces de pararse de mano y combatir o pelear o discutir con quien sea, no importa la jerarquía de la persona que esté enfrente, si la razón lo asiste, no va a dejar de decir lo suyo. No obstante, predomina más los atributos socialmente aceptables como el compromiso, la responsabilidad, la verdad, eh, eh, la solidaridad, a tal punto que si ven a alguien con una campera y se la miró con cariño y él tiene frío, se la regala. No tiene ningún tipo de apego ante sus cosas en cuanto a que si otro las necesita, se las va a dar. Y son muy generosos en ese sentido. Más adelante, son tan generosos que también la forma de hacer regalos es llamativa, porque hace regalos sin inclusive tener, digamos, mucha relación con la persona a quien le regala. Si alguien le dice, uy, qué lindo, dice, ¿la querés? Pero sin ningún problema. En cuanto, en ese mundo de afuera, por ahí, si alguien le clava el visto y lo mira y tienen una predisposición para hablar, se pone a hablar con cualquier persona que tenga esas características y le cuenta absolutamente cosas personales que no tienen capaz que en una primera reunión o digamos, en la cola del colectivo, le cuenta cosas que después dice, ¿para qué le contesto? ¿Qué le importa a esa persona? Y le cuenta su vida. O sea, tiene una característica de, digamos así, digamos, expresiva, en la cual se hace amigo de todo el mundo. Y es siempre confiable. En las reuniones, por ejemplo, así, cumpleaños o fiestas a la que asista, eh, tiene la capacidad de batir el parche y es elocuente, divertido, ocurrente, donde a poco de andar, ese mismo día o el día siguiente, se pregunta para qué vive y entra en el proceso depresivo, con la cual ahí se acuesta, se tapa hasta la cabeza, capaz que no quiere comer, se encierra, y piensa que la vida no tiene ningún sentido. Frente a esto, en el Puertas Adentro habíamos dicho que era, digamos, esa clarividencia que tenía hacia el exterior, hacia la gente, especialmente me olvidaba de los animales. Son personas que tienen un apego y un amor a los animales que nadie se atreva a pegarle a un perro delante de su presencia porque eso no lo va a tolerar. Y así la persona mida 2 metros, él se va a enfrentar porque los animales es la vida, digamos, de quien sufre esta alteración, que en realidad no es mala, pero sus reacciones por ahí son un poco desmedidas. O sea, que nadie se atreva a golpear a un animal, a tirarle el pelo a un chico, aunque sea su madre, o al bardear, al decir una cosa inapropiada a una mujer delante suyo, porque él lo va a defender. Son defensores de pobres y de animales desde la cuna, en ese sentido. Eh, entonces, frente a esto está la depresión y está la irritabilidad. ¿Cuándo se irritan? Cuando están concentrados en algo, que nadie los moleste o les interrumpa porque va a ladrar. Y esto llama, digamos, habla de otra característica que son muy estructurados. Si bien cuando está en el periodo, digamos, arriba, es capaz de hacer 5 cosas al mismo tiempo, cuando está, digamos, más o menos en eje, no puede evitar el impulso de enojarse cuando le interrumpe si está leyendo, mirando televisión, haciendo un jueguito, trabajando o planchando. Eh,
Esta característica de estructura también da otra aptitud, que es la de ser muy literales. ¿Qué es la literalidad? Y es, por ejemplo, no comprender el mundo de los chistes, del doble sentido. No entienden por qué hay gente que se la pasa tomando cerveza o Coca-Cola en el bar y pueden estar horas disfrutando y riéndose de cualquier estupidez, porque a él no le pasa. Al no entender, digamos, la felicidad de los demás, ni a entender los dobles sentidos, un poco se aíslan en ese aspecto. Salvo cuando es el personaje, digamos, principal de una fiesta familiar. Eh, bueno, son todas características, digamos, que tiene la persona con estas alteraciones. Y por ahí, voy a explicar, digamos, que nosotros tenemos dos cerebros unidos a la mitad. Un cerebro izquierdo que tiene, digamos, el atributo de utilizar la lógica, la razón, el lenguaje, digamos, donde se toma un tiempo para poder observar las situaciones y después actúa, con lo cual habla de personas que son, digamos, que ahí expresan un poco la inteligencia y son muy rápidos para aprender. El hemisferio izquierdo entonces es capaz de tener la lógica, la razón, la decisión, ¿no? Y el aprendizaje. Nuestro cerebro derecho, por el contrario, es un cerebro perceptivo. Gracias a ello, desde hace 100 millones de años, este, o más, porque esto es una herencia animal, tanto los animales como nosotros compartimos el mismo atributo, que es tener la capacidad de preservarnos en nuestro ADN, devenido del mundo animal, hace que nos preservemos. Un ejemplo. Alguien va corriendo, va trotando y de repente en el campo visual digamos, inferior, descubre que hay un cable chisporroteando justo en el agua y él venía mirando el horizonte, pero al ver eso le significó, dio el paso sin pensarlo. Eh, Me explico la velocidad con la cual se está manejando en ese sentido el tema del instinto de preservación. El cerebro derecho es tan rápido que uno por ahí está buscando una oficina y de repente, por las dudas, abre la puerta, uy, perdón, se da cuenta al instante que no era esa la puerta que abría. Y cuando se va a llevar. ¿Cuántas personas habían en esa habitación que abrió detrás de esa puerta? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué dejaron de hacer cuando se interrumpió por la puerta abierta? Y hasta el clima emocional que había entre esas personas, porque ya, puede colegir de que estaban discutiendo, estaban hablando amorosamente o estaban haciendo un trabajo que los sacó, digamos, de la concentración. O sea, nuestro cerebro derecho percibe automáticamente, en forma analógica, lo que sucede a nuestro alrededor y fundamentalmente está para preservar nuestra integridad humana. ¿Ah? Eh, Todos los jugadores que nosotros tenemos, que son neurotransmisores, cuando estamos concentrados, trabajando, razonando, deduciendo, calculando y operando sobre una actividad, más que nada tienen que ver digamos, son neurotransmisores como la serotonina, por decir alguno, donde cuando uno está concentrado en algo, ahí están para servirnos y poder utilizar, digamos, las habilidades que tenemos que aplicar a ese trabajo. Cuando nos estamos divirtiendo, aparecen otros neurotransmisores, como la dopamina, por ejemplo, en la cual nos permite, digamos, disfrutar de lo que estamos, digamos, un poco tenemos a nuestro alrededor.
eh, y es también la que nos permite cuidarnos. En estas personas, las alteraciones de estos comportamientos, siempre hay alguien que los tiene en el seno familiar. Y siempre hay un padre, una madre, un tío, un abuelo o abuela que tienen el mismo comportamiento, con lo cual una pregunta es, ¿vos a quién te pareces en estas características? Y hay un comportamiento que lo confirma. Eh, por lo tanto, estos trastornos son cíclicos. Puede pasar mucho tiempo que nada lo va a deprimir porque está activo, está con todas, digamos, las cosas que hace están, digamos, en marcha. Puede pasar algo circunstancialmente triste donde los va a poner digamos, en situación de depresión. O bien situaciones estresantes que hacen que se ponga maníaco, una cosa que, esto como les expliqué antes, ¿no? De estar acelerado y hacer 20.000 cosas al mismo tiempo y de un lado para otro, excesos y demás. Em, bien, estas situaciones, bueno, la alteración en términos generales es un comportamiento fijo. Es decir, va a ser siempre de esta manera, en cuanto a que su comportamiento es impulsivo, irritable, intolerante e iracundo. Se la va a agarrar con cualquier cosa que tenga a mano para poder expresar su enojo, y tienen otra característica muy singular, que es darse cuenta al instante y pedir disculpas, sea desde el punto de vista con la palabra, o bien las disculpas al darse cuenta es, vamos a tomar un mate, y ahí intenta compensar el cuadro, digamos, previo que, digamos, lastimó sin darse cuenta. Entonces, la mirada hacia afuera es clara y evidente. Ve lo que muy pocas personas ven y se someten, digamos, se abocan a resolver o ayudar, a acompañar, sin que nadie le pida nada y sin que nadie le diga, porque es muy sensible frente al dolor ajeno. ¿M? En cambio, frente a su familia, frente a su novia, a la esposa o al esposo, eh, frente a los compañeros, tiene una ceguera espiritual, porque sin darse cuenta, la mayoría de los que están en puertas adentro sufren las secuelas de este comportamiento que es muy agresivo y es capaz de decir cosas irrepetibles. Esta ceguera espiritual hace que el sufrimiento se traslade un poco a su familia, donde por nada, por una situación, digamos, que no ameritaba, de repente apareció un comportamiento explosivo donde se arruinó la cuestión. Allá en Montequemado, las personas tienen un nivel de educación básico, y frente, por ejemplo, y me contaban, y esto lo constaté en muchísimas personas, que en la mesa familiar, cuando algo no le gustó al jefe de familia generalmente el varón es más impulsivo que la mujer porque es el que más padece el aceleramiento, la mujer es más depresiva en este sentido. Frente a algo que no le gustó, es capaz de levantar la mesa y tirar o revolear el plato, irse afuera y dejar, no sé, a los invitados y a su familia, digamos, en una incertidumbre por algo muy sencillo que a él no le gustó y le pareció injusto. A tal punto son esos arrebatos. Em, Cuando uno ve a una mujer que tiene este comportamiento y cuando levanta los platos mientras todos los demás están comiendo, es la que no se puede poner a mirar televisión porque es perder el tiempo y tiene muchas cosas que hacer.
Es quien se pone a mirar televisión muy brevemente y cuando se le ocurre que se sienta, su cabeza siempre está un paso más adelante. Mira a ver el título de la película y se puede pasar media hora tratando de buscar una película que le guste porque cuando ve el título ya sabe lo que va a decir. Dice, esto es una boludez. Entonces sigue buscando y capaz que le pide a alguien que le busque una película porque ella no sabe buscar. Es tan disperso, que es otra de las características, están siempre acelerados, que en vez de mirar la luna y quedarse a mirar sus formas, que es una luna llena, donde se ven, no, está mirando la luna y está pensando qué es lo que debe hacer más tarde y qué es lo que tiene, qué es lo que dejó de resolver o qué es lo que le pidieron. Es decir, siempre están en otro lado, a tal punto que muere alguien de su familia y va a ser el primero que se va a ocupar de la cochería, de hacer firmar el certificado de función, comprar las flores, que sé yo cuánto, y se va a dar cuenta después. Es decir, uno le dice, che, murió Maradona, mira vos. A los 2 o 3 días, che, se murió Maradona. Como que no estuvo cuando le dijeron las cosas. Eh, esta distraibilidad lo acompaña siempre. Presta atención siempre a las cosas posteriormente, a los hechos cuando se producen. Pero tiene una consecuencia muchísimo más grave esta alteración, es que no logran ser feliz. Y si uno le pregunta, ¿tenés un día feliz? Un solo día en el cual puedas decir, este fue un día el más feliz de mi vida, no lo tiene. ¿Por qué? Por el pensamiento que los atormenta siempre pensando en cualquier cosa menos en lo que tiene que atender. Este, mm, esta infelicidad hace que no disfrute de esos, como esos chicos que están tomando una coca y se están riendo de un montón de pavada. Él no tiene pavada, eso digamos como que no lo puede comprender. Entonces, es una vida que tiene un componente, porque no tiene amigos, suele no tener amigos por esta cosa de no tener filtro al decir lo que siente. Increíblemente siempre tienen razón cuando dicen algo, cuando intervienen, pero lo dicen de una manera que da ganas de cagarlos a trompadas, por decirlo científicamente. Generalmente las observaciones que tienen son acertadas, tienen razón, pero lo dicen de una manera que no corre, siempre exagerando esta cuestión. Eh, Cuando están en el periodo de arriba, esa mente que es rápida y que siempre está en otro lado, escucha 5 minutos y ya sabe lo que le va a decir, por eso que se va. Y a veces alguien está hablando y él está mirando, pero no está mirando. Está con la cabeza en otro lado. Y después al rato dice, espera, ¿qué me estabas diciendo? Tienen esa característica, espera. O sea, no pueden prestar atención durante mucho tiempo porque tomaron una palabra y asociaron con otra y se fueron a otro lado. O es más, ellos están haciendo un discurso, hablando, lo que sea, y por ahí se fueron con su pensamiento, con una frase que dijo, con un recuerdo que apareció, y se pierden, salen hablando de otra cosa. ¿Para qué estaba diciendo? La distraibilidad es una característica, digamos, como la marca en el orillo. Entonces, hacia afuera, personas que socialmente son muy generosas, solidarias, creativas. Todos tienen un rasgo de creatividad que es, digamos, es constante, ya sea en el dibujo, pintura, música, habilidades para hacer cosas en carpintería, en fin, de ese tipo de historia, a tal punto que sus oficios muchas veces tienen que ver con el arte, diseño de indumentaria, arquitectura, es decir, todo lo que sea
poner en práctica aquello que tiene que ver con la construcción o con el sonido, con la literatura, lo que fuera, ahí están ellos. Este, esto es todo en el afuera, pero el infierno aparece en el adentro. Otra de las características que tiene, que es lo más constante, es que tiene pocas horas de sueño. Esas pocas horas de sueño se reducen a 2 o a 3. Y por supuesto, con el cansancio a cuestas van al día siguiente a cumplir su trabajo. Y ustedes saben, y si no lo saben, tienen que saberlo, que la falta de sueño en el ser humano es una de las características más letales que pueden aparecer, a tal punto que tanto en la Primera o Segunda Guerra Mundial, eh, la tortura que tenían, digamos, los prisioneros que se tomaban, era tirarles una gotita de agua en la cabeza y no dejarlos dormir. Denunciaba en ese momento a su madre, a su primo, a su abuelo, a su tío, porque, digamos, el no dormir es una de las cosas más asonadas que existen. El comer no lo es tanto como tampoco el beber. Y yo cuento una pequeña historia personal. Yo soy un ex desaparecido del gobierno militar. Y me tocó pasar, digamos, 6 meses y medio en situación de preso político. Los primeros 10 días fueron los más crueles, ¿eh? Todo tipo de tortura, picana, golpe, submarino, etcétera. Y, o sea, 10 días sin comer y sin tomar nada. De los 67 días restantes que estuve en una cárcel clandestina, 57 días, durante 10, durante casi 25 días alternos tampoco comíamos y pudimos sobrevivir. Ahora, sin dormir no se puede vivir una vida normal porque, digamos, el cerebro se altera y en realidad la locura o el brote psicótico, lo que fuera, siempre está precedido de varios días sin dormir, 2, 3, una semana. Cuanto más grave es, más tiempo. Bien, esto es lo que nosotros sabemos que es orgánico. ¿Y por qué decimos que es orgánico? Y porque hay un antecedente familiar. En el 80% de los casos es inevitable la presencia de un familiar que tiene más o menos las mismas características, si bien no tan floridas o poco menos o algún síntoma seguro que no. Digamos, la cuestión es esa. Digamos, el tema del sueño es lo más crítico. Bueno, como es orgánico, yo creo que todos tendríamos que saber que hay cosas que son orgánicas y necesitan de organismos como son, digamos, los químicos, que puedan estabilizar el cerebro derecho que tenía esa dopamina que a veces no se podía controlar y lo llevaba a la impulsividad, irritabilidad, iracundia, ¿no? Ese desenfreno de no dormir, de hacer cosas y dejarlas, de tener muchos actos de violencia, por situaciones así impredecibles. Em, digamos que si es orgánico, necesita tener organización. Ahora, por ejemplo, cuando esas personas generalmente al médico o a cualquier profesional no suelen llegar en el periodo maníaco. En el periodo maníaco directamente lo llevan al hospital porque se puso literalmente loco, ¿eh? Capaz de revolear y romper cualquier tipo de cosa, lastimarse o lo que fuera. Generalmente no los conocemos y los conocemos los médicos en el hospital por las cosas que ha hecho y porque los familiares lo han llevado porque tenían posibilidades de lastimarse y de lastimar a otros. Generalmente no se ve eso en el cuadro, digamos, de Acelere. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? ¿Y qué es lo que seguramente ven ustedes también? ¿Y qué es lo que seguramente ven los psicólogos?
Y lo vemos en el cuadro en el cuadro depresivo. Cuando alguna cosa les ha sucedido y creen que esto lo ha golpeado, ¿sí? Digamos, le ha, digamos, indicado que debe pedir ayuda. Ese no puedo, no sé, no puedo, ¿no? En los dos primeros de lo no sé, no puedo o no quiero. Y acá les pongo una estadística comprobable 100% que esto se dedicó a hacerlo un médico de Estados Unidos y dijo lo siguiente: el 95% de las personas que tienen ataque de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad generalizada, fobias específicas y demás, tienen esta alteración de base. Todavía no le puse el nombre que nosotros le pusimos. O sea, fíjense que el 95% de las personas es mucho, ¿sí? Los que tienen un trastorno de ansiedad y consultan, hay que buscar siempre debajo todo esto que les digo y les explico cómo se realiza eso. El 60% de los alcohólicos tienen este problema debajo. El 74% de las personas que consumen abuso de sustancias también lo tienen. Y el 90% de las personas que se suicidan tenían, mediante la autopsia psicológica, tenían este trastorno mental u otros que no sabían que lo padecían. ¿Por qué? Porque cuando van a consultar, primero, la característica, entran al consultorio, donde sea, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Es la primera presentación diciendo, aquí estoy yo. Uno dice, bueno, ¿cómo estás vos? Y ahí empezó a contar lo que le pasa, ¿sí? Si uno se queda escuchando lo que le pasa, bueno, le pasa, lo siente y qué sé yo cuánto, pero es ineludible que nosotros sepamos ir, sepamos saber, o sea, sepamos, este, cómo es que se desempeña en su vida diaria. ¿Cuántas cosas empezó y abandonó? Eh, sea trabajo, estudios, deportes o lo que fuera. Preguntarle cómo reacciona frente a las injusticias, preguntarle si tiene amigos, preguntarle si se enoja y cómo se enoja. Y una pregunta de hoy es, que la descubrí en Santiago del Estero, ineludiblemente es preguntarle cuántos celulares ha revoleado. Revolear un celular es un acto de locura. Se volvió loco en ese momento y después dice ¿no? Es decir, entra en la locura cuando hace cosas o dice cosas brutales, pero sale de esa locura cuando se da cuenta del porqué. Por eso no es locura, ¿está? Él se pone loco, no es loco, aunque algunos de nosotros no, nos parezcamos, ¿está? Que a veces eso también nos puede pasar. Nos ponemos mal y bueno, después nos damos cuenta. Eh, entonces vienen a la consulta y traen el problema que traen. El 95 tienen problemas de ansiedad, ataques de pánico. Si nosotros nos quedamos con esa foto, no va a ser suficiente. Vamos a estar hablando siempre de lo mismo y hacerlo respirar y que haga esto, lo otro, pero el trastorno de ansiedad es, digamos, la puerta de entrada. Yo a veces le digo a la persona que tenemos que agradecer el trastorno de ansiedad, la fobia, que sé yo cuánto, porque me permite investigar otras cosas que están más en el sustrato profundo de su humanidad y que él no se puede dar cuenta o no se da cuenta. No se da cuenta porque cree que es así. Y cuando uno cree, la creencia, nuestro sistema de creencias,
Es un sistema en el cual uno deposita en algo superior, digamos, y es guiado por ese alguien superior o por ese algo al cual le cree, pero no es una experiencia concreta. Él no puede ver en sus actos, en la experiencia concreta, no puede asumir que eso es un problema y piensa que es así. Y el ser así, ¿qué le va a decir un terapeuta? Yo soy así. ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo es que puede comprenderme? Esto es lo que piensa habitualmente. Entonces, frente a las consultas van a venir por un problema de ansiedad o por un problema con el alcohol, porque, digamos, hay personas que tienen fobia social, son los llamados tímidos, que muchas veces se meten en el alcohol y quedan atrapados por dos alteraciones, como la fobia social de ser el que esconde la mirada, que no quiere interactuar, que tiene vergüenza, tiene miedo a veces de la mirada del otro. Y hace que rehúya a las reuniones sociales, fiestas familiares, cualquier tipo de evento con el cual tenga que interactuar con otros. Entonces, para sobresalir de eso, se da cuenta que el alcohol, que a la postre es el primer ansiolítico que ha encontrado el ser humano al fermentar, yo digo, los primitivos vieron que caía ciruela de un árbol, y la pusieron en agua para limpiarla y después vieron que se olvidaron y al día siguiente tomaron esa agua y se pusieron en pedo. Y ahí surgió el hecho de relajarse a través del alcohol. Como le gustó, y ahí vino el circuito de recompensa y va a buscar todas las ciruelas y después fue con las uvas, la manzana y todo ese tipo de cosas. El alcohol es el primer ansiolítico. Y el alcohol, como tiene tolerancia, cada vez va a exigir más y se va a pasar todo el día en pedo. Entonces, su fobia social disminuye, pero depende del alcohol. Entonces, vienen a consultar por una cuestión y nosotros necesariamente, ustedes, los psicólogos en este sentido tampoco pueden descubrir esta cuestión y muchas veces tardan mucho tiempo en derivarlo digamos, al médico que puede meterle una química que le permita hacer mejor un tratamiento, porque despejamos la cuestión, digamos, orgánica. Nosotros no sabemos por qué está ese mono que se paró y se puso hombre y que no podía hacer lo que hacían otros que con las piedras rompían nueces. No sabemos qué es lo que provocó esa disminución de las facultades cognitivas o destrezas que le permitan una supervivencia mejor y una vida más armónica, encontrándose con otros que les permitía interactuar, comprender y ser comprendido, ¿no? Entonces, cuando estas cosas suceden, uno tiene que investigar su pasado. No su pasado como el psicoanálisis, porque el psicoanálisis se va a detener en la formación en sus primeros pasos, su relación con su mamá, su papá, y le van a echar la culpa a los padres siempre, ¿sí? En cambio, digamos, reconocer las reacciones que tiene él frente al mundo en el que vive. Y al estar plagado de injusticias, vive sufriendo permanentemente esta cuestión. Son personas que no pueden dejar de sufrir frente al mundo que les ha tocado. Yo las ideas de suicidio las he registrado a partir de los 8 años. De hecho, en Monte Quemado, la estadística que hicimos de los años entre sumando los años previos con los nuestros, llegamos a 41 suicidios, desde los 8 años hasta los 25, que fue nuestra meta, tratar de ver el tema de los adolescentes. Y el de 8 años, ¿cómo es que se suicidó? Claro, estaba tan, digamos, extendido que en la comunidad los jóvenes se mataban y los lloraban y los hacían ver importante, que los chicos jugando a ahorcarse, digamos, a hacer lo mismo que hacían los grandes, el nudo les salió mal. En los interrogatorios posteriores, yo veo que esos chicos que son hiperactivos, que son muy inteligentes y desde chicos
hablan como si fueran adultos, también albergan la idea, no si se van a matar o qué, pero que la vida no tiene ningún sentido. Por eso estallan ante la primera cosa o se deprimen. Como es muy importante la escucha activa que ustedes practican y que nosotros practicamos, aunque los psiquiatras somos muy criticados porque solamente nos dedicamos a los síntomas, dormís, comés, trabajás, qué sé yo, estás bien, bueno, listo. Le damos una pastilla y que Dios lo ayude. Nosotros aprendimos, bueno, en este caso como logoterapeuta, sí es muy importante dejar que la persona pueda expresar todo el caudal de dificultades, tristezas y desesperanzas que tiene, para después aportar algún tipo de palabra que le permita, digamos, repensar lo que dice. Aun si no le decimos nada, él, al hablar por primera vez frente a alguien que no es un amigo que le va a decir, déjate de joder, o su madre o su padre que ponga voluntad, nosotros lo vamos a escuchar atentamente. Si no decimos nada, también está bien, porque él se va a escuchar lo que dijo y va a percibir que en lo que dijo hay cosas que tienen mucho sentido, inclusive que no las tenía tan en cuenta, sin embargo las dijo, ¿no? Eh, Al tratar de registrar, con el tiempo vamos bien, ya estamos casi en las 8. Ya llevamos Eh, una hora de charla, está muy bien. sí, Esto cuando sí, cuando usted, doctor, disponga, podemos abrir un espacio de preguntas, como usted disponga, pero es muy interesante el tema que estamos abordando. bueno, Al menos me parece. sigo un Bueno, poquito más. Eh, yo decía que los psiquiatras estamos muy desprestigiados porque no hacemos una escucha tan importante como la que pueden hacer otras personas. Y muchas veces se quedan con la palabra en la boca. Y somos tan menospreciados los psiquiatras porque a nosotros vienen solamente los locos, piensan. Al psiquiatra van los locos. En realidad, la locura como tal solamente es el 3% de los trastornos mentales, ¿no? Pero se han tomado tanto tiempo por estos prejuicios que cuando van, nosotros los tratamos así, bueno, ya no van más, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo psicológico y qué es lo orgánico? Y les cuento una anécdota. Yo tenía una chica que había tenido un cuadro maníaco, tuvo psicótica casi una semana sin dormir y haciendo barrabasadas, ¿eh? Promiscuidad sexual, se puso erotomaníaca, y 2 o 3 churrascos se comía en el día de distinto corte, ¿no? Esto lo entienden lo que digo, 2 o 3 contactos sexuales, y los varones tanto más. Este, que bueno, estuvo mal. Empezamos el tratamiento, anduvo muy bien mucho tiempo, hasta que un día viene sacada de vuelta, dejó la medicación, empezó a no dormir y se puso maníaca de vuelta. Entonces yo le digo, no, no, espera. No me cuentes nada, escúchame lo que te digo, fíjame, mírame y escuchá lo que te digo. Yo no quiero hablar con la loca que salió ahora. Necesitas dormir. ¿Me entendiste? Sí. Y seguía hablando, no, no, estás acelerada, estás irritable, tenés que dormir porque estás desbarrancando. Le digo, por favor, llegás a tu casa y tomás la medicación. Yo hablo con tu mamá y le digo que ni bien te lleguen, vos llegues, te la va, necesitas dormir. En todo caso, mañana hablamos, te llamo por teléfono y vemos qué sucede. Bueno, ella salió del consultorio y vio a la psicóloga desocupada y se fue, estuvo 1 hora y media. ¿Qué hizo la psicóloga? Escuchó activamente a una paciente que no podía hacerle ningún tipo de aporte. Fíjense la diferencia entre escuchar a alguien que está con un tema que es complicado resolvérselo porque necesita otra cosa que poder hacer la derivación. Entonces, frente a una persona que viene con su problemática, necesita, uno necesita saber qué cosa le podemos ofrecer
y qué cosas le tenemos que ayudar a que tome otra decisión. Y simplemente para decirle, porque bueno, él seguramente le va a decir, no, yo no estoy loca. No, nadie te dijo que estás loca. Y no, que los medicamentos después generan dependencia. Mira, estos médicos no están para drogarte. Además, vos usás anteojos. Vos pensabas que veías bien. Un día fuiste al oculista y de repente veías mejor. ¿Y que sos adicta a los anteojos ahora? No, si con los anteojos a vos te cambia la vida y si todos los problemas que tenés los resolvemos con un comprimido o dos, no es un problema. Es algo tan importante como intentar ser felices de las pocas posibilidades que tenemos. Porque acá, según Schopenhauer, estamos para sufrir. Hay tanto sufrimiento que deja muy poco espacio para la verdadera felicidad y es muy errática. Y muchos no la conocen a lo largo de toda la vida. Y cuando uno busca ayuda, lo que busca es eso, tratar de ser feliz. ¿Cómo uno encuentra el sentido a la felicidad o cómo le encuentra la felicidad, digamos, y el sentido de la vida? Hay tres caminos. Una es la creación. El que crea, de repente está enfocado en algo que le permite trascender, porque eso que fue creado trasciende más allá de que algún día se destruya, qué sé yo, un cuadro, lo que fuera. Pero la creación nos da un sentido de que, bueno, hice algo que otros quizás no pudieron hacer, y yo lo he logrado. El segundo camino es a través del amor. Y el amor, digamos, es no solamente dirigido al otro, sino es dirigido a la vida, es dirigido a los animales, a la naturaleza, al arte, ese amor que nos lleva a, en un instante a sacarnos de los dilemas del mundo y nos permite apreciar una tarde, una mañana, un cuadro, la belleza de un amanecer, ¿no? Y el tercer camino, para encontrar un sentido, más allá de la creación y del amor, es el más difícil, que es a través del sufrimiento. El sufrimiento cuando es inevitable, no cuando lo podemos resolver. Porque si tengo una gripe, la puedo dejar pasar o tomar un paracetamol. Pero aquel sufrimiento inevitable como es estar cerca de la muerte, tener una enfermedad terminal, a uno lo obliga a reinventarse. Tiene que hacer algo con él mismo porque hay un final que es un desenlace inevitable en el cual no puede escapar y está dirigido personalmente. No puede poner a otra persona en su lugar. Y es ahí cuando tiene que decir lo que nunca dijo, llamar a quienes con el que se ha ofendido, pedir disculpas, este, y hasta inclusive decir cómo quiere morirse. O sea, el destino le ha puesto algo con la cual él tiene la libertad todavía de decidir de qué manera despedirse. Entonces, frente a esto, uno a veces tiene que, digamos, esto lo puede comprender alguien que está, digamos, en sus cabales, está digamos, orientado a encontrar su propio eje, digamos, ¿no? Pero esto no lo puede comprender mucho aquella persona que nos está escuchando, pero su cabeza está en otro lado, ¿sí? Afortunadamente, el único tratamiento es muy simple desde el punto de vista químico y se trata de un estabilizador del ánimo, nada más. Que, digamos, frente a los medicamentos que usamos nosotros, es un caramelo de menta o de miel, porque no genera otra cosa más que una estabilidad que los pacientes dicen, tengo otra vida. Les saca todos los ruidos que tienen en la cabeza, les permiten enfocarse, empezar una cosa y terminarla, sostener aquellos estudios que dejaron, los trabajos que le dieron vuelta y demás, y cuidar el sueño. ¿Cómo hace la familia? De esto se trata en el caso de ustedes, ¿no? En el caso del tema de que estamos hablando.
Y la familia tiene que conocer, digamos, algunas características y siempre la persona que consulta, uno debe tratar de conectarse con ella o hablar con la esposa, con el esposo, inclusive incorporarlo en la consulta. Y si es chico, citarlos a los padres por separado, como para mostrarles estos comportamientos. Y lo primero que hay que decirles es que cuando está ocupado en algo no lo interrumpan porque va a saltar, va a pegar un salto. Y aquellas cosas que a él en la vida, en el registro familiar, les parezca injusto, que se tratan mal, que discuten, que hablan o que piden las cosas de una manera, digamos, inadecuada, ahí también se va a poner mal. Bien, hasta aquí llegamos. Y llegamos con el final, digamos, con esto que nosotros psicologizamos un poco o le ponemos un nombre y apellido a los trastornos que sabemos que existen. Y esto yo les he presentado en esta charla el trastorno bipolar, ¿eh? De la cual inclusive pienso que muchos de ustedes se han sentido identificados y que el hecho de la sensibilidad a muchos de ustedes los ha llevado a ayudar al otro. Porque todos los bomberos, todos los policías que son rectos, insobornables, aquellas personas rescatistas, tienen esta característica, o sea, tienen muchísimas virtudes y yo les digo que hacerse amigo de quien tiene este trastorno es lo mejor que les puede pasar, porque tienen una fidelidad, aunque les diga sin filtro que somos unas porquerías, porque en algún momento lo vamos a hacer o lo somos, y él nos dice sin filtro lo que siente. Por eso es que a veces se quedan sin amigos. Pero bueno, si hay tiempo, contestamos alguna pregunta. Bueno, sí, Em, bueno, muchas gracias por todo lo expuesto. José, si quieren pueden, No escuché o el que nada. quiera levantar su mano y quiera hacer preguntas, lo pueden hacer por chat. a mí me quedan con muchas reflexiones, ¿no? Especialmente con esto de la búsqueda de la felicidad, que creo que la mayoría tenemos como ese objetivo, eh, y todas estas cuestiones de nosotros en counseling acompañamos interdisciplinariamente este tipo de cuestiones, y el hecho de sentirse acompañado, como bien usted decía, doctor, escuchado, hace que la persona pueda ir avanzando hacia la búsqueda de esa, no sé si decirle felicidad, porque me parece como muy utópico hablar de la felicidad, ¿no? En estos momentos donde estaban, estamos en una sociedad bastante complicada con estas cuestiones de la inmediatez, la tecnología que también aporta para tapar algunas cuestiones. Pero bueno, me parece muy, muy interesante cómo practicar una escucha atenta, una escucha activa, acompañar a un otro con estas cuestiones, y desde su experiencia ¿Alguien, me perdón, imagino, alguien ¿no? tiene fuego o no? Acá, Acá hay mucho fuego, hay 43 personas acá hay, con corazones en llama. Dale, Marce, sí. acá hay una pregunta de Elena Saldívar que dice, Un poquito más ¿hay fuerte o más pegado al sobrediagnóstico actual? micrófono. A ver, me Por parece ahí que tenés es mi mala conexión, internet. ¿no, Marce? Sí, Ah, la pregunta del chat de Elena. No sé si Elena se la quiere hacer ella directamente. Eh, A ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches. hola, hola. hola, Elena. Ante todo, muchas gracias. Le estaba escribiendo mis agradecimientos, pero bueno, muchas gracias. Muy, muy linda la exposición, muy clara, muy didáctica, perfecta. Me Qué encantó. bueno, qué bueno, Muy, muy sorprendida por la primera vez que me acerco a esta convocatoria y me encanta, encantadísima. qué bueno. Gracias por decirlo. Gracias. Muchas gracias a todos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el diagnóstico? Si hay falta de diagnóstico, si hay sobrediagnóstico de trastornos, porque como le dedicó tanto tiempo, yo estaba pensando todo el tiempo en eso,
a la alteración, y que es una alteración común en X personas, y hay tantos porcentajes de, bueno, suicidios y en tantos porcentajes de personas o de características, está esta alteración y hacia el final el nombre del trastorno, ¿no? Vos ¿Qué sabés pasa con que eso? tocas un tema crítico. Se dice, se sabe, y esto en cada congreso internacional o nacional se repite, que el 80% casi de los médicos del mundo nos equivocamos en el diagnóstico. Porque lo que vemos siempre o es el trastorno de ansiedad o la depresión, pero hay dos depresiones. Una es unipolar, que tiene una medicación específica, y otra es la bipolar, que tiene una medicación específica. Y cuando uno le da una al otro, digamos del bipolar al unipolar, no le hace nada. Y cuando le damos del unipolar al bipolar, lo destruye, lo lleva al suicidio. Entonces, el 80% de los médicos a nivel mundial se equivocan en primera instancia. Y si uno esperó mucho tiempo para ir al psiquiatra porque no tenía quién, por ejemplo, en Monte Quemado, o en la ciudad tiene prejuicio de ir al psiquiatra porque no es loco, va una vez, se siente mal con la medicación, no va nunca más y lleva esto a cuesta, ¿no? Y el diagnóstico, yo habitualmente quiero no decirlo porque tiene tan mala prensa, pero bueno, es una alteración que en realidad, aún sin medicación, durante mucho tiempo uno puede vivir sin problemas. Solamente nosotros tenemos que tratarlo cuando o se pone maníaco que va al hospital directamente, sino solamente le agradecemos a la depresión y a los trastornos de ansiedad múltiples o a las adicciones que hacen que esté cerca nuestro, porque ahí podemos ayudarlos. ¿Hay alguna más? Sí, María Merea Sí, levantó la yo. mano. Hola ¿Qué tal? María. Un gusto. Yo tengo una consulta respecto a cuál es el punto de equilibrio, ¿no? Entre una persona que tiene este diagnóstico, desde su profesión como psiquiatra se lo medica, y cuál es ese punto de equilibrio en el que se retira esa medicación dentro de un tratamiento. Si, lo que quiero decir es, si este trastorno es tan frecuente, em, cómo la persona sobrelleva la situación para poder salir de la medicación, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Primero, sí, sí. Primero hay que decir que, digamos, quien tiene el episodio uno, el más grave, el que salió de la manía, tiene que tomarlo toda la vida. Toda la vida. Habitualmente son los que menos cumplen, porque lo dejan, se sienten bien y lo dejan. Lo mismo pasa con el trastorno bipolar tipo 2, que es el más suave. En un momento se sienten tan bien que no necesito, después vienen de vuelta, no, estaba mejor y ahora volví a caer, ¿no es cierto? Yo tengo una experiencia excelentísima con una paciente. Recuerdo que una maestra, una directora de escuela, que recorrió, bueno, todos los psiquiatras habido y por haber de su zona, de la capital y qué sé yo, a todos los psicólogos, bueno, y no llegó ni al diagnóstico ni al tratamiento adecuado. ¿Y saben por quién fue realmente acompañada? Por uno de ustedes. Y me resultó increíble. Lo más importante por ahí es saber qué es lo que le pasa, lo que tiene, y además, digamos, educarse en que en los signos de alarmas, ¿no? Como para darse cuenta de que es momento de medicar. Pero uno puede pasar muchísimo tiempo siendo así toda la vida y a veces no ponerse ni maníaco, que esto le cabe más a los hombres, ni depresivos como le cabe más a las mujeres. Pero a veces uno recomienda que traten de tomar el mayor tiempo posible, y sepan que cuando vayan, digamos, cuando tengan que consultar, le cuenten al médico, porque el médico puede que no lo sepa. Les cuento un pequeño y breve comentario.
Yo tenía un paciente que venía de 40 kilómetros de distancia a verme, acá en Capital, y yo estoy en Moreno. Y anduvo muy bien después de una crisis que lo llevó a sentarse y a poder reconocer lo que le pasaba íntimamente, es decir, este trastorno. Anduvo muy bien, claro, venía a Capital y allá le costaba venir, qué sé yo cuánto, fue a otro médico, le dio un tratamiento para la unipolaridad. Resulta que empezó a hacer cagadas. Antes era un padre generoso, bueno, respetuoso. Empezó a tener relaciones sexuales con cualquiera, se compró una moto de 800.000 revoluciones. Se empezó a arriesgar en trabajos que eran riesgosos, pero son tan inteligentes que había fundado una empresa, le iba muy bien, etcétera, etcétera, hasta que se puso un palo con la moto y casi se mata. Después de 8 meses dijo, quería volver porque me pasó esto. Y volvió a la estabilidad. El otro médico le dijo tal o cual cosa. Entonces dice, yo sé que no tengo que dejarla. Listo. Lo químico es lo químico. El anteojo es para la vista. La pierna ortopédica es para poder caminar. Claro. Y uno no tiene por qué sentirse mal por tener que tomar algo. El diabético le pasa lo mismo, el que tiene hipotiroidismo, presión, lo que fuera. Gracias, muchas Hay gracias, doctor. documentos. Mabel Lavajos y después Sí, Osvaldo Ferreiro. bueno, gracias doctor por todo. Tengo un familiar con ese trastorno y quería preguntarle sobre el litio, porque está tomando litio, por supuesto, la obra social, el psiquiatra me lo da. ¿Cómo interviene el litio? ¿Qué hace el litio en estas personas? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que para estar con los dos cerebros bien necesitamos todos los jugadores en línea? La dopamina, que es la que está alterada genéticamente, necesita un estabilizador. Y hay varios estabilizadores, pero yo manejo con dos. Si la persona es flaquita, digamos, es relativamente flaca, joven, aunque sea joven o la edad que tenga, les doy litio porque es el mejor medicamento. Para que tengan una idea, es una sal encontrada por un médico que era investigador. Yo soy investigador de este trastorno. eh, digamos, vio una sal que no estaba tipificada, estudió sus propiedades, su valencia, qué sé yo cuánto, y la instaló en la tabla periódica de los elementos. Pero un día dijo, a ver, voy a ver qué pasa con el ser humano, y vio que el que estaba aceleradísimo lo bajaba, al que estaba depre lo levantaba, y al que estaba que no se fumaba una, lo tranquilizaba. El litio es el primero, tiene un par de desventajas. Engorda de 4 a 6 kilos, 10 kilos con el paso del tiempo. Está predispuesto con el tiempo a la diabetes, al hipotiroidismo y demás. O sea que para salir del paso lo uso un breve tiempo. Y el otro medicamento que es el que a mí me ha dado muchísimo más resultado es la lamotrigina. El litio además debe controlarse cada tanto frecuentemente porque si bien es muy bueno y es el mejor, también es tóxico. Por lo tanto, hay que, digamos, educar en que cuando hay náuseas, vómitos, diarrea, embotamiento y demás, ahí está intoxicado. Así que hay que sacarlo y muchas veces tiene que ir a terapia, ¿no? Pero educándolo en este tipo de cosas, ya se da cuenta o que no tomó suficientemente agua o que no comió y siguió tomando el medicamento, porque se absorbe con las comidas, con la sal. Como es una sal, el organismo, el riñón, lo que tiene la función es de eliminar la sal del cuerpo. Y si no toma, no come, esa sal se incorpora y se intoxica. Entonces hay que sacarse sangre cada 2 por 3 y demás, y el riesgo de la diabetes, si es una persona mayor o es gordita, no conviene. Entonces digo, la navatrigina es para mí el mejor. Gracias, doctor, gracias. Ah, estaba muteada. Muchas gracias. Osvaldo Ferreiro. Hola, buenas tardes, doctor, muchas gracias. Y ante todo, bueno, mis respetos por su vivencia personal que compartió con todos nosotros de lo que le tocó vivir, ¿verdad? Mi pregunta va a medida que usted iba dando los síntomas de los padecimientos de estas personas, yo me asociaba más a lo que era un trastorno por déficit de atención.
lo asociaba a, inclusive por el rasgo de adolescencia, a la tipificación de esa segunda oportunidad que pasa en la poda sináptica de, de- de esa etapa adolescente en la cual hay tanta irritabilidad, hay tanto desborde, tanto proceso del límbico y poco razonamiento, búsqueda de tanto desafío, de poner todo. Pero después cuando vi el rango de edades que usted planteaba, me resultó rara la generalización tan amplia. En tantos casos, chicos, desde 8 hasta personas mucho más grandes. Entonces, digo, ¿cómo un factor común tan acentuado como con una única patología en todos los casos? ¿O aparecieron otras variedades y otros tipos de trastornos también que puedan llegar a estar relacionados con esta temática del suicidio, más que nada la tasa alta de suicidios? Bueno, yo había dicho que si uno se toma el tiempo para interrogar el comportamiento previo, investigar estas cosas, el puertas afuera, el puertas adentro y sus reacciones frente a la injusticia sobre todo, eso si no lo buscamos no lo encontramos. Y nos quedamos con las comorbilidades, llamamos, que son otras alteraciones, como por ejemplo las alteraciones de las ansiedades. La mayoría sufre de ansiedad. Sí, es una ansiedad digamos, hay ansiedades normales y otras que son realmente, eh, bueno, perturbadoras, que a uno le quita la posibilidad de llevar adelante una vida así normal como otras personas. Entonces, no es que, digamos, al estar subdiagnosticado, y uno quedarse con el episodio que lo trajo, pequeñas depresiones, problemas de alcohol, problemas digamos, de consumo y ese tipo de cosas. Si uno se queda con eso, que son patologías que los médicos tratan, pero ven solamente el árbol, no ven el bosque. Por ese motivo, O, perdón, podría interpretar entonces como que si bien hay una comorbilidad, lo que es más estructural sería la bipolaridad. exactamente, Muchas gracias. exactamente. Sí, sí. Es más, cuando uno, por ejemplo, yo vi que, digamos, estoy seguro que, como dije antes, que muchos de ustedes tienen rasgos y en realidad todos tenemos rasgos, ¿eh? Todos tenemos algún tipo de rasgo que a veces digamos, nos identifica esta cuestión. Este, mm, Se me fue de la cabeza. O sea, para que No, vean. por ahí el factor hereditario que usted nombraba, doctor. Al tener, claro, al tener una herencia, digamos, como que nos pone en camino. Y ya digo, muchas personas pueden vivir toda su vida con esto y no se deprimen tanto como para ir al médico, ni tampoco se ponen locos como para que lo lleven al hospital. Y uno puede vivir como bipolar toda la vida. Es decir, estamos en un mundo bipolar, ¿eh? Hay un día, una noche, un sol, una luna, hay una lluvia y una sequía. Vivimos en un mundo bipolar y nuestros ánimos a veces circulan por ese dato, por esos lugares. Pero claro, cuando nos impide llevar una vida y cuando una vida medianamente normal y sobre todo cuando hacemos sufrir a los que están al lado nuestro, una pregunta clave para mí es decirle, ¿qué es lo más importante para vos de tu familia y mis hijos? Y yo les digo, ¿y por qué los tratás mal? Sí, la verdad que sí. A veces sí, después me quiero matar. O sea, no se dan cuenta, son así, creen. No, en realidad yo sé que pueden ser mejores las personas y pueden ahondar muchos otros océanos. Y ahí vienen las terapias, como la de ustedes, como la de los psicólogos, esas terapias que le permiten desandar más abiertamente, más libremente de síntomas que lo perturban. Por eso la importancia de definir
qué es lo psicológico y en qué lo podemos ayudar y qué es lo que tendrían que estar con un químico, con un terapeuta, digamos, farmacológico. Ujú. Sí, a mí sí me permiten, ¿no? Como este trabajo interdisciplinario tan necesario para nuestra profesión, trabajar desde con psiquiatras, con médicos, saber, conocer, capacitarse, ¿no? Para poder hacer un acompañamiento bien integral, como nuestra Claro. carrera amerita, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es fundamental y conocer y tener conocimientos para poder trabajar de forma interdisciplinaria, porque cuando nos traen diferentes conceptos, también hay que saberlos para poder articularlos. Así que, bueno, en el chat, más que palabras de agradecimiento para usted, eh, así que si están ahí contestando algunos la encuesta, acá dice, gracias doctor por clarificar, hay jóvenes con ese trastorno que odian a los papás y cuesta el avance, dice Paula Salinas. Em, yo, como una pregunta particular, ¿cómo juegan estos trastornos bipolares el uso de, de las marihuanas sintéticas? Que algo por algunos lugares se habla. A ver, ¿cómo que lo último que dijiste qué? ¿Cómo juega ¿Cómo qué? juega, cómo juega? eh, Tengo entendido por algunas situaciones de jóvenes que cuando utilizan marihuanas sintéticas, estos trastornos bipolares pueden salir de manera diferente que en el consumo de la marihuana, ¿no? Común, pareciese que no está, o algo así, habían salido algunos papers en Estados Unidos. Si tiene Mira, sí, conocimiento de sí, eso, no, porque se da más en adolescentes también, y también hay bastante desconocimiento del lado de los padres y de las madres. mira, este, se sabe que la marihuana tiene un efecto sedativo. Muchos la utilizan para descansar porque, digamos, uno de los grandes problemas, yo creo que todos, cuando nos metemos en las sábanas frías, ahí aparecen en los interrogantes existenciales. Capaz que el día tuvimos una actividad, pero en soledad a veces retrotraemos cosas de las cuales nos preocupan o estuvieron en nuestra cabeza y no resolvimos. Entonces, se utiliza mucho bajo ese aspecto, otros para la recreación. Y hoy se está estudiando, ensayando la psilocibina, que es un hongo que también es tan natural como una planta, que permite bajar de la locura, de cuadros severos, al ser humano que lo padece. Todo esto está en plano de ensayo. Eh, en términos Mm. generales, las drogas no son convenientes y muchas veces lo que hace es impedir que la medicación sea eficaz realmente. Así que eso es lo que puedo decir. Más de esto no sé. Mm. No, está bien, es bueno saberlo esto de la parte de un ensayo, porque a veces pueden llegar a nosotros determinadas informaciones sobre eso con adolescentes, más el trastorno del que usted hoy nos habló. Bueno, también está bueno saber que se está investigando y que no hay nada Claro, certero, claro, ¿no? claro. Está bueno. Em, Bueno, bueno, no más que agradecida. ¿Cómo, cómo? creo que agradecida. Marcela Ah, dice más que bien, agradecida. bien. Este, creo que ya vamos redondeando. Marcela compartió una pequeña encuesta. Si son tan amables, tomarse un segundito. Para nosotros es muy importante poder tener, poder medirlo, ¿no? Este tipo de encuentros que son tan enriquecedores porque nos nutre con muchas herramientas, con, con esto del día a día, ¿no? Porque, bueno, Ujú. nos pasa absolutamente a todos y en este contexto de sociedad.
muchísimas gracias, gracias por la participación, les agradecemos muchísimo y bueno, no sé si alguien más Bueno, tiene en algo para realidad decir. Sí. también el agradecido soy yo porque me han dado mucha bola. Uno no está acostumbrado a que lo vean como alguien importante. Así que yo también estoy agradecido por eso. Y bueno, el saber nos hace libres un poco, ¿no? El saber Sí. nos hace libres. Si bien esto lo decía San Martín y completaba la frase, si tenemos para comer bien y si no y si tenemos ropa lo mismo y si no andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios, yo me quedo con la primera parte. El saber nos hace libres. Mm, Mm, es verdad, totalmente. es verdad, es verdad. Nos hace libres, nos hace ser Bueno, autónomos, ¿no? Sí, Eh, sí. empoderarnos y sí. ser dueños absolutos de nuestras decisiones, elecciones, más allá de estas cuestiones de trastornos y demás. Así que bueno, gracias absolutamente a todos. Muy Un Eh, bien. aplauso, muchas un gracias. aplauso, sacamos una foto final, a ver, quiero un print de pantalla, ¿no, Marce? Sí, yo lo tengo Sonreímos. señal. Lo vamos a compartir luego por YouTube. Este, ahí está, ya saqué. Y por las redes. Así que bueno, doctor, si usted quiere compartir sus redes, no sé si tiene redes, no te he No, 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 no preguntado. tengo. ¿No? No No, no tiene. tengo Ah, nada. bueno, fantástico. Bueno, Bueno, cualquier cosa nos Bueno, mandan un mensaje a nosotros y más fuerte, a los ver. contactamos. Que si cualquier cosa nos mandan alguien un está mensaje a interesado porque nosotros quiere escuchar, y nos mandan nosotros nos y contactamos. le enviamos su Ah, bueno, contacto. bueno, bueno. De acuerdo. Te hago de traductora, Marce, porque Bueno, Marcela está con mala señal. Ella vive Ajá, está en Mar del Plata en este momento, bueno, vive en Mar del Plata, de hecho, claro. y ahora estaba con mala señal. Bueno, nos vamos despidiendo para un viernes. Muchísimas gracias con todo nuestro corazón, nuestro amor, y aquí estamos. Y acérquense las personas que quieran hacerse socias a la Asociación Argentina de Counselors. Serán bienvenidos, bienvenidas. Hay muchas áreas, hay mucho trabajo y se necesitan muchas manos y de paso también comentarles que todo el trabajo que hacemos desde la Asociación Argentina de Counselors es ad honorem. Ponemos todo nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro amor y entonces serán todos muy bienvenidos los que quieran, las personas que quieran Dos participar. palabritas más sobre el trabajo de Monte Quemado. También nosotros hacemos ad honorem. Los demás se han hecho, y, digamos, se han desparramado por todo el país con la prevención del suicidio. Y el único que se quedó como loco malo trabajando soy yo. Voy cada 2 meses. Hay un convento, estamos haciendo base en el convento, que nos dan alimento y alojamiento. Así que, bueno, hay que seguir buscando caminos de superación y dando una mano a quien lo necesita, desde algún saber que, aunque nosotros no lo tengamos completamente, por lo menos tenemos la disposición. Y a veces una mano es tan importante para recuperar digamos, la dignidad. Permítame una línea, por favor, una línea nomás. ¿Sí? Eh, sí, por Después supuesto. de 15 días de mi cautiverio, eh, yo no podía ni moverme, ¿no es cierto?, del catre, y cada vez que venían la patota a castigarnos y a darnos de comer, uno tenía que ponerse la venda y recibir el alimento. Claro, yo no podía ni siquiera incorporarme digamos, del catre. Y vino uno de los torturadores, y entraba en cada celda y uno escuchaba cómo castigaba a cada uno de los que entraba. Cuando vine a mi celda, digo otra vez, sin embargo se quedó en silencio. Y me llamó la atención, me dice, ¿cómo andás, flaco? A los demás les pegaba y me preguntaba cómo estaba. ¿Y yo qué le digo? Bien, señor. ¿Y cuánto hace que no comes? 2 días. Salió y me trajo un pan, un churrasco frío y una naranja. Me tomó la mano y me dijo, acá están, lo dejo al lado del catre. Pero antes de irse,
hizo algo muy significativo. Me apoyó la mano en el hombro, lo apretó y me dijo, quédate tranquilo que vas a salir. Hasta ese momento, ahí me di cuenta yo que mi cuerpo sufrió, pero yo estaba entero, y me di cuenta de otra cosa. La picana eléctrica me había quitado la tartamudez que me afectaba desde hacía miles de años. Si un perverso, es capaz en un momento de lucidez, de humanidad que se le despertó, vaya a saber cómo. Claro, al ver que no tenía nada para declarar y me llevaron hasta el límite, seguramente esa conmoción hizo que aparezca este gesto. Pero si a un desgraciado como esos le aparece, cuánto más a nosotros, en esto del lenguaje gestual, ese abrazo que necesitamos darle a quien está padeciendo es tan sanador como un medicamento. Así que los dejo con esto. Fuerte. Muchas Gracias por su gracias. compartir, Adiós. gracias por abrir el corazón. Si nos desmuteamos, le damos un fuerte abrazo y es el mismo final que tenemos para darle todo nuestro agradecimiento. Gracias, Muy bien. gracias, muchas Adiós. gracias, de verdad, gracias. Chau, chau, Gracias a gracias, todos. Chau, Gracias. chau, que Gracias. estén bien. Nos encontramos en la próxima. Chau, chau.